Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, compartiendo, yo estoy un cafecito con mi amigo y mi hermano, el doctor Fulgencio Severino, que como cada lunes nos acompaña aquí en este espacio Diario 16. Doctor, buenos días. Buenos días, Miosoti, y buenos días a los amigos y amigas televidentes. Doctor, se ha agudizado la situación en cuanto a lo que tiene que ver con los casos y los contagios en la República Dominicana. Lamento mucho la pérdida de una doctora, directora de un hospital. No sé si usted tiene el nombre, pero ella falleció en las últimas horas aquí en la República Dominicana y nosotros lamentamos muchísimo esa situación. Le voy a decir específicamente que debo de tener el dato aquí a la mano, de directora del Hospital Federico Lavandier. Su directora falleció por COVID y uno de los casos añadidos que uno tiene que lamentar. Voy a aprovechar también su presencia aquí en el programa para desear pronto restablecimiento. Estamos todos orando por el pronto restablecimiento de nuestro amigo y nuestro hermano Héctor Bienvenido Capellán, director general del Canal 6, el Canal del Sol, que está ingresado en situaciones delicadas en una clínica de la capital, aquejado también por la situación de la pandemia. ¿Se ha ido complicando el asunto, doctor? Sí, o sea, lo corriente en cualquier pandemia es que cuando las políticas de contención o de mitigación o de supresión del contagio, como usted quiera usar término, pero lo que quiere decir es que las políticas tienen que estar orientadas a evitar que más personas se contagien, y eso ya tiene un programa de acciones, de intervenciones que han sido estudiadas en el mundo entero, publicadas en la mayoría de revistas de renombre, como son Lancet, Nature, las mismas páginas web de muchas universidades. La que más ha estudiado es la Escuela Imperial de Inglaterra, que ha hecho grandes estudios y de evaluaciones de las principales políticas que han puesto en práctica la mayoría de los países. República Dominicana, yo le puedo garantizar a ustedes que se ha salido siempre durante estos 6 meses de ese programa universal de medidas para contener el contagio. O sea, aquí se ha venido inventando. Y naturalmente la situación que estamos viendo ahora pone en evidencia el fracaso de las primeras medidas del estado de emergencia. Se supone que ya tenemos 2 semanas, o sea, ya hoy es lunes, estamos hablando que mañana se cumplen exactamente 14 días de implementación del toque de queda y del cierre de las actividades nocturnas, lo cual se ha constituido en un verdadero fracaso, porque si ustedes recuerdan, antes de esa medida teníamos una media de 1.200 casos, 1.000 casos por día, y ya hoy estamos en más de 1.700 casos diarios. Estamos hablando de lo confirmado por el gobierno. La tasa de positividad, que es un elemento muy importante para saber si las personas que están demandando pruebas son real y efectivamente enfermos, y nos dice qué tantas personas tenemos enfermas, estamos hablando entre un 36 y un 40%. O sea, en los últimos días hemos estado en 36, 38%. Solo en una ocasión, que fue un caso muy excepcional en estos 14 días, hubo un día que tuvimos 23% de tasa de positividad, pero hemos mantenido una tasa entre 35, 33 y 40%, de tal manera que podemos ya hoy concluir 14 días después. Y digo 14 días porque se sabe que ninguna medida tiene efecto en la epidemia en 7 días. O sea, lo que todo el mundo está demandando desde el punto de vista de la ciencia, no me refiero desde el punto de vista de los funcionarios burros, porque yo no hablo de la burrería de los funcionarios, de todo esto es comportamiento al margen de las políticas que se han probado que funcionan, sino
que se ha determinado que una política para ser evaluada hay que esperar al menos 14 días. Yo me parece que la situación que estamos viviendo hoy se está tornando muy difícil, fundamentalmente porque una población de alto riesgo se está exponiendo. Es decir, en la medida que se abrió la economía, ustedes saben que tenemos muchas personas de edad avanzada con muchos factores de riesgo. Un estudio que se publicó recientemente en la revista Lance establecía cuál era en República Dominicana la presencia de factores de riesgo en diferentes segmentos de la población. Y yo quiero que ustedes sepan que tenemos hasta un 10% de riesgo en la población de menos de 25 años, un 33% de factores de riesgo para tener un comportamiento severo de la enfermedad en pacientes de 50 años y en pacientes de más de 70 años tienen presencia de factores de riesgo de más de un 66%. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que predisponen a que una persona pueda ser la forma severa de la enfermedad y morir? Hipertensión arterial, diabetes mellitus, tener alguna cardiopatía, cualquier enfermedad del corazón, cualquier enfermedad del cerebro, tener cáncer, tener VIH, tener una insuficiencia renal, ser obeso, tener alguna condición que reduzca, por ejemplo, la inmunidad suya o la respuesta inmunológica, como estar utilizando medicamentos, por ejemplo, como esteroides, cualquier inmunosupresor, cualquier quimioterapia, en fin. Entonces, esos 10 factores han sido ya ampliamente definidos en la ciencia y nosotros no vemos ni políticas generales orientadas a que las personas con mayor riesgo reduzcan su actividad en la calle, no la hay, pero mucho menos tenemos una estratificación, porque nosotros en principio habíamos vivido que a la persona con riesgo lo estaban dejando en su casa. Sí. Ahora yo lo que estoy viviendo como médico es que hay un aceleramiento para que estas personas que tienen riesgo vuelvan a regresar a los trabajos. Y eso indiscutiblemente que en medio de un manejo inadecuado de los contagios, porque hay otro elemento que es el manejo inadecuado de los contagios. Es decir, si usted no puede manejar lo otro, usted tiene que concentrarse en el manejo de los contagios. ¿Y qué es el manejo de los contagiados? Número 1, pruebas en los primeros días. Mientras más temprano, después de iniciados los síntomas, usted hace las pruebas, pues mayores posibilidades tiene de evitar que ese paciente contagie a otras personas. Se establece que el mayor éxito es cuando logramos hacerlo en el primer día, pero no puede pasar más de 2 a 3 días. Yo he comentado aquí en otras ocasiones que los CDC de Atlanta, que son los organismos que tienen que ver con asuntos infecciosos en Estados Unidos, establecieron que los estados que abrieran tenían que tener un tiempo de espera entre el inicio de los síntomas y tener la respuesta de las pruebas en menos de 4 días. Y ustedes saben que nosotros seguimos con una crisis de las pruebas. Aquí hay cientos de personas contagiados que no saben dónde van a conseguir una prueba. Y estoy hablando de gente contagiada sintomática, porque el que está sintomático nunca lo va a saber. En segundo lugar, hay que aislar a esas personas. Nosotros no somos efectivos en el aislamiento de esas personas, sino que esas personas andan en la calle haciendo su vida con normalidad sobre la creencia de que con un tapaboca ellos pueden hacer todo lo que les dé la gana, cuando saben que el contagio se va a producir por múltiples vías. Ha funcionado, se podría decir, ha funcionado en los días ya que tenemos de restricciones, con lo que específicamente con lo del toque de queda y este inicio del periodo este nuevo inicio del periodo de emergencia. Se podría decir que con lo más o menos llevamos como 10 días, creo, si no me equivoco. 14 ya fue el martes y hoy el lunes, ya tenemos hoy 14 días, hoy 13 tenemos, días. Hoy tenemos 13 días. ¿Se podría decir que se ha reducido algo en la República Dominicana? No hay evidencia de reducción. No hay evidencia. Al revés, hay evidencia de incremento de los casos
en un programa anterior, yo te había dicho que aunque teníamos que esperar los 14 días por el tema de que hay consenso en el sentido de que evaluemos cualquier política después de 2 semanas, un elemento muy importante de todo esto es que esto se ha hecho sin tener evidencia de que los contagios estaban ocurriendo de noche. No la había. O sea, aquí en el protocolo de examen de los pacientes, en ningún momento se les pregunta probabilidad de usted contagiarse. ¿Qué sería un hecho que te llevaría a ti a tomar una decisión política? Por eso inclusive la Organización Mundial de la Salud había establecido que no tenía esa evidencia de que la mayoría de los contagios se estaban produciendo en actividades nocturnas, ¿me entiendes? Que por lo tanto ellos iban a estudiar el fenómeno. Sin embargo, a pesar de tener una situación como esta, el gobierno lo que ha respondido es flexibilizando más esa medida que no han funcionado. Por eso tú ves que dijeron que ya hoy empieza el gimnasio. ¿Me entiendes? Ahora, ¿quién con juicio va a ir a un gimnasio? Yo le escribí, ¿ya usted se contestó? Yo le escribí a mi gimnasio porque entonces te cobran. Sí. ¿Me entiendes? Yo le escribí al gimnasio que yo no estaba en disposición de ir al gimnasio. Yo iba todos los días a las 5 de la mañana. Pero entonces al gimnasio que voy. Y te lo cobran directo a la tarjeta, porque el cobro se hace automático. Automático. El gimnasio al que yo voy no entra dentro de la categoría de lo que van a abrir. Ese okay. No va a abrir, óyeme. Pero segundo, no abren a las 5 de la mañana, que es a la hora que yo hago ejercicio. ¿Me entiendes? Porque, pero ¿por qué el gobierno autoriza a que me hagan descuento de mi tarjeta, que sabe que cuando se autoriza a que los gimnasios abran, te van a cobrar para por la tarjeta? Entonces es un estado, pudiéramos decirle en el mejor de los casos, de maledicencia. ¿Tú me entiendes? O sea, es una perversión que en medio de la situación económica que está la población, te cobran automático. Si tú no fuiste, ese es tu problema. Te estén mandando a que te cobren 1,000 o 1,500 pesos, y algunos gimnasios cuestan hasta mucho más, cuando todo el mundo ha reducido sus ingresos y el gobierno está mandando a que te hagan un descuento de algo que tú no vas a usar, porque aquí lo único que importa es, para el gobierno y para esa comisión de gente que ha fracasado, que hay gente que lo que está haciendo es negocio, que las empresas sigan haciendo dinero, independientemente que no den servicio. Entonces, es una contradicción. No, doctor, y hay que decir que fue la presión que ejerció el sector, ¿no? El sector se movió por todas partes diciendo que ellos tenían que abrir. Sí, pero ¿por cuál objetivo? Porque sabe que le van a cobrar, reducen los empleados, no van a tener gente, cobran, porque lo que buscan es, y es normal en ellos, o sea, un inversor lo que necesita es que su capital funcione. Sí, claro. Porque muchos están inclusive en locales alquilados, ¿me entiendes? Pero el gobierno pudo haber buscado una alternativa, por ejemplo, con esos locales. No, yo lo que creo que si decidió que no abrieran, debió mantener la postura. Si decidió no hacerlo. Ahora, si va a abrir todo, que abra todo. Pero ¿cómo es que tú no te puedes decirle, cómo es que un restaurante puede abrir de día y de noche no? O sea, yo eso no lo puedo entender. O sea, ¿cuál es el concepto? Que un restaurante puede abrir de día y de noche no. Como que no hay lógica, porque si tú te contagias, no hay hora para contagiarte. Si es en el restaurante que me voy a contagiar. O sea, ¿por qué de día me puedo contagiar y de noche no? Ajá. O viceversa. Ajá. Entonces, en el gobierno, lamentablemente, tiene un estado como de inseguridad en las medidas que toman. Inclusive hay un cuadro de desesperación. Lo que pasa es que la economía está fuerte en diferentes sectores del país, hay que decirlo. Pero es que ellos no van a mejorar la economía, porque óyeme, Miosotti, y amigos y amigas televidentes, se sabe que la buena salud acompaña, óyeme, la buena salud acompaña a la economía, pero la mala salud destruye la economía. Sí. Porque es que si usted está enfermo, calculen ustedes 71,000 personas hasta el día de ayer. Esas 71,000 personas, hasta el día de antes de ayer, perdón, teníamos, multiplíquela por 14 días, sin trabajo nada más, esos días. Llévele eso al salario promedio, ¿cuánto es lo que se pierde?
si a esa persona hay muchas empresas que no le pagan esos días, no se lo pagan, porque quien debe pagarlo es la CISARRIL. Pero la CISARRIL te paga un 60% de tu salario cuando tú tienes una incapacidad médica. Entonces, ¿cuál es tu reducción del consumo? De ahí que ya ustedes vieron que el Banco Central dijo que en el primer semestre la economía cayó en 8.5, menos 8.5. O sea, cuando se compara con el año pasado, nosotros tenemos 8.5 menos que en el año 2019. En términos económicos, ¿qué pasó en los primeros 5 meses? Yo le puedo decir, mire, en términos de ingresos, el gobierno dejó de recibir 33,000 millones de pesos menos que en el 2019. Ahora, en términos de gasto, el gobierno gastó 47,000 millones de pesos más que en el 2019. Cuando tú gastas más que lo que te ingresa, indiscutiblemente que tú tienes que revisarte. Tienes que revisar de dónde busca el dinero. Puede ser con préstamo. La otra posibilidad son los papeles sin fondo que hace el Banco Central, lo cual indiscutiblemente que va a afectar mucho la capacidad de la gente, porque cuando tú tiras mucha moneda circular, eso va a afectar de una u otra manera los precios, porque lamentablemente aquí hay un sector financiero que lo que necesita es que el Banco Central le tire papeleta para ellos tener dinero disponible para comprar todos los bienes que no se puedan vender. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, como ellos dicen que tienen 1.2 billones de pesos en préstamo, pero la mayoría de eso es en inmuebles. Si esos inmuebles se devalúan, el banco pierde esa capacidad. Entonces, ese Banco Central lo que hace, esa Junta Monetaria, es garantizar que todos estos bienes que hay en República Dominicana sobrevaluados, porque aquí la vivienda cuesta más que lo que realmente cuesta. Por eso la mayoría de los jóvenes hoy de clase media no tienen posibilidades de comprar una vivienda en un lugar adecuado. Ya lo están mandando llegando a Boca Chica, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque se mantiene, el capitalismo vive sobre una burbuja y siempre escoge un sector, y el sector que República Dominicana ha estado representando esa burbuja es el sector de la construcción. Por eso nosotros hemos dicho, desde el punto de vista de la salud, que República Dominicana y el nuevo gobierno tiene que tomar decisiones drásticas para reducir el contagio. Primero, porque va a producir muchas muertes. Segundo, porque aunque la epidemia tiene un desarrollo lento, yo insisto mucho en eso, y nos ayuda a ir buscando camas. Relativo el desarrollo lento, porque sí, pero es que como que vamos como muy rápido. No, porque nosotros lo vemos es por la tasa de incremento diario. La tasa de incremento aquí, es decir, nosotros lo que vemos es la tasa de duplicación, que está mucho que ver con el incremento diario. ¿Y por qué nosotros estamos notando, el común y corriente de la población nota como muchos muertos en un solo día, en 24 horas? Porque ustedes ven números absolutos. Nosotros desde el punto de vista epidemiológico vemos, la mortalidad siempre hay que mirarla, es decir, el número de muertes, pero en una epidemia nosotros lo que evaluamos es la demanda, porque esta es una epidemia sin tratamiento. Sí. Y hasta que no haya vacunas, vamos a tener la epidemia, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú evitas con tus medidas? Que la gente caiga en casos severos, porque el que es leve, eso no es nada, eso es como una gripe. Pero el que es severo va a demandar una cama en cuidado intensivo en la mayoría de las veces. Sí, pero hay un problema que hay que poner hoy sobre la mesa, doctor. La cantidad de médicos infectados. Si no hay médicos, no hay forma de atender a los pacientes. ¿A qué se debe la cantidad de médicos infectados? En primer lugar, que estamos muy expuestos. Y hoy en día, yo fui a ver el viernes un paciente y cuando voy a verlo por otra cosa, y cuando voy a verlo y le hago el interrogatorio normal, ya sé que tiene COVID. O sea, hoy cualquier paciente tiene COVID, uno sintomático y otro asintomático. Por ejemplo, en el área del quirófano se va a hacer una cirugía y se le indica COVID y ya está positivo aunque no tenga síntomas. Y el que está positivo a un asintomático también contagia. Entonces los médicos somos hoy las presas del virus. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con el paciente. Estamos en un momento en el que todo el mundo está en la calle, la posibilidad de la gente contagiarse es muy alto y nosotros, los pacientes que vamos a ver, siempre tenemos posibilidad de que uno de ellos nos contagie. Entonces, ¿qué pasa? Que
Lo correcto, en la etapa que está hoy, si queremos evitar que el sistema se devorone, se van a infectar policías, guardias, médicos, enfermeras. O sea, yo, por ejemplo, en el Gautier, el departamento de intensivo de enfermería se me contagiaron casi todas. Casi todas se me contagiaron. ¿Me entiendes? Porque un paciente que esté contagiado, sin uno darse cuenta, simple y llanamente se te contagia el personal y el resto de pacientes. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Sacarla de una vez. ¿Lo ingresan, lo internan o lo mandan para su casa? No, porque ese está ingresado en el caso de nosotros. Ese es que un paciente está ingresado y de pronto tú descubres que está infectado. Okay. ¿Dónde está el problema de nosotros? En los hospitales públicos, fundamentalmente, que no hay prueba para tú confirmar que ese paciente está contagiado. Y hasta que tú no tengas las pruebas, tú no puedes sacarlo del lugar donde está. ¿Me entiendes? Porque la propia gente se te opone. Entonces estamos viviendo en una situación en República Dominicana que si no se pone un stop a esta realidad que estamos viviendo, las consecuencias van a ser muy malas para el país. Y yo le digo muy mala porque el crecimiento es lento, pero es crecimiento. Quiere decir que va a llegar un momento, como ha pasado, que estamos llegando a un momento que cada día dependemos de más camas. Tenemos que buscar más camas, más camas, más camas, más camas, más camas, más camas. Nosotros tenemos 13.500 camas aquí, pero solamente teníamos disponible de camas de calidad de intensivo 600 camas. Digo camas de calidad de intensivo porque eran camas que estaban dispuestas para cuidados intensivos con un personal para cuidados intensivos. En la medida que estamos abriendo más camas sin tener posibilidades de una atención de calidad, porque no es abrir una cama, necesitamos un médico. Aquí se está abriendo unidades con 20 y 25 camas para un solo médico. Y eso lamentablemente no es calidad de la atención. Si el cuidado intensivo necesita un número de enfermeras y un número de médicos por camas, porque tiene que estar bregando con las complicaciones, con monitorear permanentemente a ese paciente. Y si usted tiene muchos pacientes asignados a poca enfermera y a poco médico, la situación va a ser el empeoramiento, o sea, el desenlace no va a ser favorable para ese paciente, y por el otro lado vamos a tener la terrible situación de que el personal se va a contagiar porque sus medidas de prevención van a ser reducidas por el volumen de casos que está manejando. Y eso es lo que está pasando en este momento, o sea, muchos casos, mucho estrés dentro de los médicos que estamos en la actividad cotidiana, muchos pacientes que llegan por otras causas, pero lamentablemente tienen COVID y nos contagian. Y nosotros ahora mismo tenemos muchos médicos contagiados. Por ejemplo, a mí me llegó esta información, después pude ver que un noticiero prácticamente la pusieron a circular, es decir, que tiene algo de que es positivo todo esto. Dice que se había recibido la información de que en el hospital de Nagua, doctor Antonio Yapor, le realizaron 100 pruebas PCR al personal médico que labora en dicho centro, de los cuales 91 salieron positivos. No creo que sean tantos, pero sí hay muchos médicos y enfermeras positivos. O sea, se dio, pero no me parece. Pero tal vez no en la cantidad. No esa magnitud. Creo que fueron más porque o menos. Porque de 100, 91 creo que fue difícil. Más o menos como un 25. Un 25%. Más o menos, porque creo que fueron unos 9 médicos y aunque como quieres alarmante, pero es doctor, muchas personas. Pero eso es lo que está ocurriendo. O sea, yo no puedo decir aquí todos los médicos que tenemos infectados porque es un tema ético. Sí, claro, y a menos que yo, por ser figura pública, lo diga, yo no lo tengo que mencionar, pero la cantidad de personal que tenemos infectado es bastante grande en este momento, y la tendencia, que es lo peor, es a que cada día más personas nos infectemos. Una preguntita, te tengo dos, pero la primera es lo que uno a veces piensa, muchas veces, de que no nos salvaremos, todos estaremos de una u otra forma, que tendremos que pasar por el proceso. ¿Es real? Bueno, esa es una tendencia, ¿Según la tendencia que tenemos ahora? No, porque esa es una tendencia que tienen los gobiernos de economías abiertas, ¿me entiendes? Hay dos grandes conceptos. El concepto de lo que se llama inmunidad natural, que quiere decir que todo el mundo se contagie y ya se acaba el virus.
Ese es un concepto. Sí. El otro concepto es que hay que evitar que la gente se enferme porque un porcentaje de ellos va a fallecer. Entonces, son dos corrientes que hay del pensamiento. Los que actuaron sobre la base de que hay que evitar que la gente se enferme, como es China, que es el mejor ejemplo de eso, pues ahí están sus resultados. Aunque China prácticamente hay un rebrote de nuevo en China. Sí, pero ellos lo manejan de una vez, o sea, no tienen que cerrar la economía porque en China hay una monitorización epidemiológica muy fuerte, de tal manera que tú llegas externa, te detectas rápidamente, no te detectaron, te contagiaste, te detectan en cualquier lugar que tú estés contagiado y fácilmente y rápidamente rastrean a todos tus contactos y lo aíslan y evitan que el virus se propague. Por eso tú ves que China no ha vuelto a tener, o sea, ha vuelto a tener casos, pero a diferencia de otras naciones que sí han tenido, como pasó por ejemplo con Corea del Sur, como pasó por ejemplo con Singapur, que eran lugares donde se había controlado bastante bien, habían sido muy efectivos, pero se descuidaron en el tema de la vigilancia epidemiológica y el seguimiento, y eso rápidamente aumentó el número de casos. Pero lo correcto, yo creo que la mayoría de las cosas están escritas como es. El problema es que muchas veces hay que poner plata. Sí. ¿Y por qué Cuba tiene, por ejemplo, una cantidad de muertos y de casos manejable en forma estricta? Primero, Cuba tiene 6 camas, casi 6 camas por cada 1.000 habitantes. Nosotros tenemos 1.1 camas por cada 1.000 habitantes. ¿Me entiendes? Entonces, por eso tú ves que la crisis... Una cama por cada 1.000 habitantes. Cuba tiene casi 6 camas por cada 1.000 habitantes. Cuba tiene un sistema de atención primaria que nadie, o de primer nivel de atención, como sería lo correcto, sí, que nadie tiene que ir a un hospital a movilizarse fuera de su comunidad por un síntoma. República Dominicana, aquí lo mandan hasta el Laboratorio Nacional a hacerse unas pruebas para que en ese trayecto vaya contagiando gente. ¿Tú me entiendes? Son dos manejos totalmente diferentes. Y igualmente ha ocurrido en aquellos países, por ejemplo, el mismo caso de Uruguay, el mismo caso, por ejemplo, de Venezuela, el mismo caso de Costa Rica. Es decir, donde tú tienes un sistema que aún sin ser rico, porque el de Venezuela uno es sí, de pero lo de pobres. Venezuela ha sorprendido. Fíjense que no salen noticias de Venezuela. No salen porque no le interesa, pero ¿qué pasa? Que cuando hablan de Venezuela dicen que ocultan los casos, pero cuando hablan de Cuba no pueden decir que ocultan los casos porque la mayoría de la gente reconoce el éxito del sistema de salud de Cuba. Pero cuando habla de Costa Rica, entonces Costa Rica le quita la razón de cuestionar a Venezuela, pero igual se la quita a Uruguay. Es que hay países que han sabido manejar su epidemia porque tienen un buen sistema de salud no privatizado. Los que tienen un sistema de salud privatizado han fracasado porque el sector privado lo que busca es rentabilidad. El sector privado no anda detrás de vigilancia epidemiológica. Estamos lejos del pico, para finalizar, doctor, lejos del pico. Bueno, sí, o sea, nunca, recuérdense que una epidemia que tiene una reproducción de cada 30 días, por ejemplo, ahora lo que tú vas a ver es que nosotros vamos a volver ahora a tener menos activos que recuperados, que lo habíamos superado ya. Que lo habíamos superado. ¿Por qué? Porque en la medida que la epidemia se va haciendo vieja, los casos que se recuperan son mayor que los casos nuevos, porque llega un momento en que los casos se estabilizan. Tú te vas a dar cuenta que estamos estabilizados en 1.700 casos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier otro nuevo evento que se presente en la República Dominicana, descuido, porque este incremento de casos en el doble de lo que teníamos antes. Si nos descuidamos de nuevo. Vuelve otra vez y se rebrota y en vez de tener 1.700, vamos a llegar a 2.700. Exacto, casi. Entonces vamos a estar vamos a ir haciendo así, creciendo, sí, porque el virus está ahí. Entonces va a depender casi siempre de que si el gobierno, por ejemplo, permite fiestas, y la gente se descuida, porque todavía hay mucha población que se ha mantenido en su casa aislada. Esta madrugada me llamó una persona y me dijo, Miosoto, y cuando yo salí de mi barrio, dejé una fiesta en su buena. Si el gobierno permite ese tipo de cosas, pues tú vas a ver que vamos a tener los días de fiesta que vienen, como son el 16, la Mercedes, que viene por ahí. Si todos estos momentos se deja que la gente, o mejor dicho,
las personas que nos mantenemos en la casa, nos descuidamos y salimos a la calle creyendo que está normal, mientras más personas salgan, más va a aumentar el número de casos contagiados. Así que si usted no tiene nada que hacer porque usted perdió el empleo, porque usted no tiene nada que hacer porque usted está trabajando desde su casa, quédese ahí tranquilo y haga su trabajo desde ahí. Y mantenga el distanciamiento, o sea, hay que insistir mucho en las personas. Sí. En esta es una etapa en la que hay que hacer más Si usted no esfuerzo. tiene que llamar al colmado, no llame. Por ejemplo, usted va a una fila, mantenga su distanciamiento, use su mascarilla. Si puede usar 2, póngase 2. Y el que se le acerque mucho, ¿qué usted le aconseja que le diga al otro? Una patada, te le dé una patada, le da una patada, mira muchacho, el diablo, tú sabes, porque hay gente que son imprudentes, tú sabes, que tú estás en una fila y viene por atrás como si te fuera a carteriar o te fuera a hacer otras cosas, tú sabes. No, yo tuve que decirle a una persona en un lugar, una muchachita joven, mi amor, el distanciamiento, yo creo que ella no me entendió. Yo creo que, ella ni me dijo, ay, excúseme ni nada. Pues estaba casi encima de mi persona. Sí, hay gente que así, a mí me pasó en un banco y yo lo único que hice fue que me salí y fui y me senté. Sí, Dije, no hay manera. Le dije, mire, voy ahí para cuando usted crea que tiene que estar lejos de mí, yo vuelvo y me pongo. Es terrible lo que estamos viviendo. Doctor, nos vemos el miércoles con Dios delante. Muy bien. Señores, cuídense mucho. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos con otra entrega de Diario 16.